어둑한 밤에 달빛만이 유일한 조명이 되어 한 남자가 애절하게 피아노를 치는 중입니다. 끔찍하게도 피아노에 손이 찍혀 부상을 입은 지 1년이 지난 이후 그는 아직도 무언가에 사로잡혀 있는 것 같았죠. Hi Alex, it's Alan. Te hablo en español a ver si así reaccionas. Alexander Wells de Warner tiene una película perfecta para ti. 알렉스는 유명한 피아니스트로서 영화에 등장하는 OST를 작곡해내며 수많은 상을 받았습니다. Alex de la Fuente se llevó este galardón en la categoría de banda sonora original. Sostener el do menor y añadir un diminuendo de violines. Sigue siendo una mierda, pero es lo mejor que has tenido hasta ahora. 외딴 마을에서 홀로 궁상을 떨던 그는 답답했는지 외곽으로 나가며 남겨진 음성 메시지를 듣게 되죠. Hola Alex, recuerda que hoy tenemos videollamada con los niños a las 9:30. Tus hijos te echan de menos. Llevamos media hora esperando y tenemos que irnos. 가족들과 화목한 가정을 꾸렸음에도 그는 무슨 사연이 있는 것인지 홀로 트레모르라는 마을에서 살고 있었습니다. Nada, diles que les quiero, que lo siento, que les amo. ¿Cómo salís con este tiempo? No, hombre, si acaba de empezar a llover. Leo se ha empeñado en pescar algo rico para la cena. Mira. Mira qué salvas. Era vino, ¿no? Lo que tenía que traer. Que hayan tocado tus manos sean las teclas de un piano. Oye, no faltes. 심지어는 사랑하는 아내가 있음에도 주디라는 펜션 주인과 바람을 피우며 오히려 이곳에서 행복한 생활을 하고 있었죠. Me conecto un momento a internet, ¿vale? Has cogido otra peli. Eso quiere Alan. Toda la noche dando vueltas sobre la misma nota. Un desastre. ¿Y te rindes? Igual podría decirle a Eva que me cubra y secuestrarte esta noche. Me viene un poco mal, la verdad. ¿Pero mal? Sí, tengo cena en casa de Leo. 그들은 자신들의 아픈 사정 때문에 이 마을로 흘러들어왔다는 공통점을 통해서 긴밀한 사이가 된 듯이 보입니다. ¿Por qué dejaste de ser enfermera para acabar aquí? Me gustó, me quedé y cambié. Y estamos en el 1. ¿Y no te da curiosidad? ¿Para mí eres Alex de Tremor? De nada de lo que te haya contado, que tú no quieras saber. No hay nada de eso. Cuando te separaste de Paula, Me dejo por otro. decidiste venir aquí. Un sitio así, tranquilo, para inspirarme y poder componer. 트레모르에서의 하루하루는 피아니스트였던 알렉스에게 너무나 평화로웠으며 마음을 정리하기도 좋았던 것이었죠. Judy. No salgas de casa, Alex. ¿Qué has dicho? Que no salgas. Judy. 분명히 주디가 자고 있음에도 그녀의 모습과 목소리의 존재는 무언가 이상했습니다. 갑자기 새까지 집에서 난리를 피워대며 수상함을 느끼긴 했으나 저녁 약속을 가기 위해 빗속을 뚫고 가는 알렉스. ¿A ti no te enseñaron que hay que llamar a las puertas? La puerta estaba abierta. No para, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, se pone muy pesado. Me haces una señal. Hola, encantado. Pello y Viviana han sido nuestros padrinos en Tremor. Vi es tu fan número 1 en Tremor y más allá. Más allá, sí. Tiene todas tus bandas sonoras. Sí, te dije que no lo hicieras. No te importa, ¿no? No le importa. 사람들의 등살에 휘말려 피아노의 연주를 부탁받은 가운데 갑자기 정전이 되며 주위가 어두워지죠. No es normal una tormenta con tanta electricidad y tantos fuegos artificiales. Sobre las 2 o sí habrá pasado. Por radio. Como aquí el teléfono viene y va y no hay cobertura. Sí. Sí, nosotros en Brasil, sí, señor. ¿En Chile? Chile. Entraron a robarles la semana pasada en su casa. ¿Sí? Ahí tengo esa maravillosa escopeta de caza por si les da por entrar. 촛불로 어둠을 밝히며 소란스럽게 대화를 나누는 와중에도 알렉스는 무언가 불안함을 느꼈는지 급하게 집으로 향하는데
폭우 속에서 멀뚱히 부러진 나무를 바라보던 그는 놀랍게도 하늘에서 떨어진 뇌우를 맞고 감전됩니다. ¿Le duele? La piel, mentira. Si sus vecinos no le hubieran encontrado, las secuelas podrían haber sido graves. Vaya susto que nos has dado, chaval. 살면서 번개를 맞는 것도 쉽지 않은 일인데 더욱 놀라운 것은 아무런 이상 없이 멀쩡한 상태라는 것이었죠. Como un pollo frito. No haga esfuerzos. He llamado a Eva para que se quede en la pensión. Yo me puedo quedar sin Solange. Cuidado con los enchufes. Oye, tú vas a estar así. Nuestro secreto a la mierda, ¿eh? 다만 그의 등에는 번개를 맞았기 때문인지는 몰라도 이상한 무늬의 흔적이 생겼습니다. ¿Qué es eso? ¿Te duele? Capilares con el paso de la corriente eléctrica por el cuerpo. Van a causarle molestias, dolores de cabeza, desorientación, irritación cutánea. Dependiendo de qué zona recorra, las heridas pueden llegar a ser mortales. 그래도 죽지 않고 살아남았다는 점에서 모세혈관이 파열된 정도는 아무것도 아니었죠. Alex, ¿estás bien? ¡Hay que llevarlo al hospital! ¡Ayúdame a levantarlo! No salgas de casa, Alex. ¿Qué hago enchufado a esto? Lleva 30 horas durmiendo. 문제는 잠을 지나치게 많이 잤음에도 항상 머리가 무거웠으며 자꾸만 벼락을 맞았을 때의 끔찍한 기억이 떠오른다는 것이었습니다. Evite el estrés y los estímulos fuertes. Aquí fue donde pasó. Mi madre creía en el destino y se obsesionó hasta convertirme en lo que soy. ¿Qué pasa, Alex? Alguien me dijo que no era buena idea ir a la cena. Tu voz. 또한 저녁 약속을 가기 전에 들었던 주디의 목소리가 머리에 맴돌며 마치 미래를 예견한 것 같았죠. No entiendo cómo te sientes. Nadie sabe lo que va a pasar, Alex. 어찌됐든 목숨을 건진 그는 자신을 아껴주었던 주디와 함께 일상을 회복하기로 합니다. Genial. La tormenta también se ha cargado la valla. Menuda noche de mierda. ¿Te has tomado la pastilla? Sí, Sí. sé lo que va a pasar. Es terrible. Gracias. No quieres ser enfermera y te estoy convirtiendo en una. Me debes una. Te debo las que tú quieras. 다만 지속해서 꿈에 주디가 등장하며 그 당시에 들었던 대로 집에서 나가지 말라는 얘기를 하죠. No salgas de casa, Alex. Si interrumpo algún momento romántico, se dice y vengo más tarde. Nos hemos dormido. He venido a ver qué tal estabas. Bastante mejor, la verdad. Los de la compañía de teléfonos dicen que esto, hasta dentro de un mes, olvídate. 이웃이었던 레오는 불안해하는 알렉스를 챙겨주며 자신이 만들어낸 무전기를 건네줍니다. Me marcho. Hoy tengo turno de noche. Me gusta. ¿Duele? Que no. Te pega bastante, ¿eh? Cuidado con la mano, anda. 심지어는 무너진 울타리까지 같이 수리해주며 자신의 경험을 기반으로 인생에 도움이 될 조언까지 해주죠. ¿Cómo te va con Judy? Amigos con derecho a roce. Piensas demasiado, Alex. La vida es mucho más simple que eso. Lo que te estoy diciendo es que sigas tu instinto. Si María y yo hubiéramos sido realistas... ¿Cómo os conocisteis? En Caracas, exponiendo sus cuadros, tratando de estafar a los guiris. Nos ha pasado de todo en la vida. Pero nos seguimos queriendo mucho. Eso es lo que nos importa. 그렇게 레오를 돌려보내고 난 이후 그는 다시 본업에 열중하며 다음 작품을 위해 피아노를 치고 있었는데 갑자기 집안이 흔들리기 시작하더니 마치 벼락을 맞았을 때처럼 폭우가 쏟아집니다. 바다에서 휩쓸려 온 것인지 폐사한 물고기들이 즐비했으며 그의 몸에도 무언가 이상이 생겼죠. ¿Qué pasa?
심지어 피투성이가 된 채로 레오의 아내인 마리아가 찾아오면서 상황은 더욱 혼란스러워집니다. Leo. Alex. 놀랍게도 그가 봤던 것은 모두 환상이었으며 마리아는 멀쩡하게 그녀의 집에 있었죠. Alex, María está bien. ¡Alex! ¿Qué te ha dicho? No lo sé. 자신의 눈앞에서 벌어지는 끔찍한 환상에 당황한 알렉스는 이 밖에 달라진 것이 무엇인지 살펴봅니다. 정기검진을 통해서 자신의 이상을 확인해보지만 그의 사정을 몰랐던 의사는 그저 가볍게 진단할 뿐이었죠. Bueno, esas confusiones también son posibles por estrés postraumático. Igual me salgo. No, no, quédate. ¿Seguro? Sí, por favor. De niño fui sonámbulo. ¿Nada más? Mis niños están sanos, que es lo más importante para mí. Yo estoy componiendo, no... ¿Y en su familia? ¿Señor de la Fuente? 자신의 과거를 떠올리면서 혹시나 벼락 때문이 아닌 트라우마가 자신을 괴롭히는 것은 아닐까 고민하는 알렉스. ¿Cómo puedo imaginar algo tan real y concreto si ni siquiera sé si existe? Judy, yo no sé lo que pasó ayer, pero no fue un ataque sonámbulo. Le bastó con saber que había sido sonámbulo de niño para hacer un diagnóstico erróneo. 몽유병을 실제로 알아본 적이 있었던 그였기에 그때 일어난 일이 실제와 같았다는 것은 확실히 알 수 있었습니다. Me desperté con la mano aplastada bajo la tapa. Les asusté, Judy. A mis propios hijos. Recuerdo el dolor al despertarme como cuando era niño. 그는 과거 잠결에 피아노를 치면서 큰 사고를 당했으며 이로 인해 큰 상처를 손에 지니게 되었죠. Los de la 207 han pedido 2 noches más, pero la tenemos reservada. Quieren hablar contigo, Judy. Ahora voy. Alan, I'm sorry. I couldn't call you. Wells has already given me a figure. If you agree to it, a very nice figure. And read the fucking script. 혼란스러운 상황이었음에도 일은 해야 했기에 그는 의뢰받은 영화에 맞추어 진중하게 작곡을 하기 시작했습니다. Alex, estate en la pieza, por favor. Alex, estate en la pieza, por favor. Bueno, prepara el final, Alex. Es trágico, trágico. 다만 어릴 때부터 자신을 혹독하게 키워온 어머니의 환상을 보면서 도무지 집중할 수가 없었죠. No te distraigas, Alex. Repítelo hasta que suene perfecto. ¿Qué hay? ¿Cómo te encuentras? Pero si no es buen momento. Es buen momento. ¿Vosotros qué visteis? ¿Qué recordáis que hice? Pues apareciste en casa, tiritando. 혼란스러움을 잠재우기 위해서 레오 부부와 자신의 기억을 대조하지만 잃지 않은 것이 아무것도 없었습니다. Tenías como una herida de bala. No parabas de decir, Leo, Leo, como si salí corriendo hacia vuestra casa. Ayer no llovió. Mucho menos peces. Pello y Viviana no dejaron de hablar la otra noche de robos en la zona. Puede que te sugestionaras. Gracias. Gracias por ser mis amigos. 그래도 자신이 고민하던 것을 그들에게 털어놓으니 조금이나마 마음이 놓이는 것 같았죠. Calla. De forma general, soñar con peces se relaciona con la financiera. Ahora bien, soñar con animales muertos nunca tiene un significado. Pues ponerle remedio. Tonterías. Ponerle remedio. No estaba soñando. ¿Estás bien? 결국 하룻밤 사이에 일어난 우발적인 사건이라 생각하며 알렉스는 모든 것을 잊기 위해 파티와 술로 마음을 달랩니다. Que hemos dormido aquí
Y follado. ¿Qué dices? ¿Quién te llama? No. Espera, no. mi padre, espera. Tengo que contestar. Que recojo yo a los niños en el aeropuerto y me los quedo si tienes que trabajar. Al menos unos días. 주디와 사랑을 나누며 앞으로의 행복한 삶을 고민하는 찰나 갑자기 아이들이 찾아온다고 하니 당황스러웠죠. Paula. Bea y Bruno se vienen de Ámsterdam. No puedo ir a recogerlos al aeropuerto. Con ellos no me la puedo jugar. No me importa hacerte de chofer. de No verdad, quiero que yo te no. sientas obligada a hacerlo. No, no me siento obligada. Es otra liga. Y es otra liga. 이것을 기회라고 생각한 주디는 직접 자신을 아이들에게 드러내며 알렉스에게 한 발 더 나아가려 합니다. Mira, papá. ¿Y este mechón violeta? Esto, Sí. la nueva moda. ¡Ey, te has traído la pelota! Claro, me la regalaste tú. Oh. No os dejéis nada, ¿eh? ¿Qué tal ha ido el vuelo? Bien, en el avión nos han puesto la peli de King Kong. ¿Cómo que este es tu coche? Sí, bueno, ahora os cuento. Hola. Hola, soy Bruno. Encantada, Bruno. 어린 나이였지만 눈치가 빨랐던 베아는 주디와 아버지가 간단한 사이는 아니라는 것을 알며 내심 불편함을 표출하죠. Dime. Nada. ¿Qué tal, hijo? Bien. Ya tenía jaleo antes de vuestra sorpresita. Bueno, he estado unos días ingresado porque me ha impactado un rayo. ¿Un rayo? 떨어져 지내는 동안 자신이 겪었던 일을 가족들에게 얘기하지만 그들은 이에 대해 전혀 심각성을 갖지 않았습니다. A lo mejor ahora tienes superpoderes. Rayos X en los ojos, autocombustión. No se le dice nada a mamá hasta que vuelva de Grecia, ¿de acuerdo? Sí, bueno, igual puedes acercar el teléfono a tu padre y se carga un rato. Vengo, lo tengo. Qué maduras teniendo a los niños. Que te arreglen el teléfono fijo. Haz el favor. He oído voces. Es probable que me pase lo mismo que a ella. Seguro que es culpa de ese accidente. Me pasaba antes. Es una enfermedad, papá. Se llama esquizofrenia. A ver si lo asumes de una vez. Tú no eres como ella. 자신의 증상이 혹시나 조현병이 아닐까에 대해 걱정하는 와중 알렉스와 마찬가지로 베아 역시 멋들어지게 피아노를 연주하죠. ¿De dónde has sacado esto? ¿Lo compusiste tú? Deberías ir volviendo ya. El abuelo tiene razón. Recoged vuestras cosas. 에스트레아라는 인물을 뒤로하고서 알렉스는 아이들을 데리고 자신의 집으로 향합니다. ¿Cuál es mi cuarto? Vuestro, he dicho. ¿Cómo que nuestro cuarto? Tú flipas. Que no pienso dormir con mi hermano, eso es lo que tú no entiendes. Vale. Venga. Venga, márchate, que parece que te quieres quedar. Voy a echarte de menos estos días. 정신적인 치료를 위해서 홀로 트레모르를 찾은 것이었기에 아이들이 반갑긴 했으나 골치가 아팠던 알렉스. No hay internet, no hay cobertura, no hay fijo, hubo una tormenta. ¿Qué? Bruno te necesita. ¿Puedes bajar el volumen, por favor? Tiene que estar un adulto. Mamá o Neil, si no, el niño no caga. ¿En serio? ¿Tengo que darte la mano o algo así? Solo estar aquí contigo así. 에스트레아라는 인물이 정확히 누구인지는 모르겠으나 현재 그를 괴롭히고 있는 환상과도 연관이 있는 것처럼 보이죠. No salgas de casa, Alex. 잠에서 깬 알렉스는 이전과 똑같은 방식으로 주디의 환상을 보았으며 엎친 데 덮친 격으로 집의 수도관까지 터져버립니다. Venga, que os voy a llevar a un sitio increíble. Tranquilo. Sin línea telefónica, ahora sin agua. Puta mierda de tormenta, macho. Joder. No se quería sin ti. Para empezar, beber un poquito menos y trabajar un poquito más. 주변의 여러 가지 상황으로 골치가 아팠던 그의 앞으로 수상한 해골들이 떠내려오죠. ¿Son conejos? No. Es un esqueleto de gato. Trampas. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad? Mira, ¿que era cazador el antiguo inquilino o qué? Apenas hablé con él. ¿Vienes a comer? Claro que no. Nunca hubo problemas ni con el anterior inquilino ni con nadie. Estate tranquilo. 이와 더불어 전기도 잘 터지지 않는 것처럼 집이 상당히 부실했기에 문제점이 한두 가지가 아니었습니다. Tú te pensabas que los tomates venían del súper. Hola. Aquí lo tengo, currando.
Muy bien. ¿Qué tal? Pues no sé si la estoy cagando mucho. No. 이웃집에 지내는 레오와 마리아는 과도할 정도로 그에게 친절을 베풀며 아이들에게도 정말 가족처럼 대해주었죠. Me gustan mucho esos ojos tan grandes que pintas y los cuellos. Me acaba de decir tu hijo en el invernadero que todavía no le has contado nada sobre las grutas del... Dile a tu padre que os lleve a las grutas, ¿eh? Nos van a encantar. ¿Iremos, papá? Pues claro que iremos. ¿Y lleváis a vuestros nietos a las grutas con el barco? No hay papel. Voy a buscarlo. 그들과 헤어지고 난 뒤에 알렉스는 수상한 그림을 보고서 마리아와 관련된 작곡을 하는 등 그녀의 생각으로 머릿속이 가득 찹니다. Tener nietos, primero hay que tener hijos. Porque hoy me he encontrado un cuadro escondido en una habitación y era claramente un autorretrato porque es el mismo estilo de lo que pinta María. 마리아가 화가로 일한다는 것을 알고 있었지만 자식이 없음에도 그런 그림을 그린다는 것은 무언가 이상했죠. 궁금함을 참을 수 없었던 그는 야심한 밤에 밖으로 나가며 발견한 그림에 대해 검색해보는데 Dado por desaparecido un matrimonio residente en Brasil al naufragar su velero. 그림에 숨겨진 진실에 대해 살펴보는 와중에 갑자기 경찰차가 여러 대 출동하더니 레오의 집으로 향합니다. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, a ver cuántas víctimas. Dos. Que son los dueños de la casa. 놀랍게도 현장은 마치 범죄 현장 같았으며 알렉스가 본 환상처럼 피투성이로 죽어버린 마리아가 있었죠. No la mataron aquí. Seguramente se murió por la hemorragia, pero no se desangró en este cuarto. María y Leo, 12/05/2007. 심지어 레오는 얼굴이 으깨지며 도저히 원래의 형태를 알아보기조차 힘들었습니다. 다행히 자신의 환상이라는 것을 깨닫긴 하지만 대체 왜 자꾸 자신의 눈앞에 이런 끔찍한 것이 보이는지 알 수가 없었죠. Todo bien, todo bien. Todo bien, amor. ¿Por qué ha salido? Alex. En casa de Leo y María. Parecía real. Leo y María estaban muertos. Esto no tiene que ver con el rayo. Ni con las pastillas. No tiene que ver con eso. Necesito tomar el aire. Lo siento. No salgas de casa, Alex. 아무래도 혼란스러운 와중에 주디의 입에서 자신의 악몽에서 듣던 것과 똑같은 말을 듣게 되니 흠칫하게 됩니다. Otra vez. Esto ya lo he vivido antes. 이를 통해서 모든 것을 알게 된 알렉스는 충격적인 자신의 비밀을 주디에게 고백하죠. Decía que lo que veía iba a ocurrir. Creo que me está pasando lo mismo que le pasaba a mi madre. Somos especiales. Tú eres especial por el instinto. ¿Qué es el instinto? Eres un pequeño ángel, hijo. 그의 어머니는 미래를 볼 줄 알았으며 알렉스가 어린 시절부터 지속해서 의미심장한 말을 해주었습니다. ¿Estarás bien? Sé lo que me pasa, Judy. Lo que le pasa a tu madre. Decía tantas cosas que pensábamos que alguna tenía que acertar. Ella tiene razón.
이전까지는 이를 헛소리로 생각하며 어머니를 정신병자로 취급했으나 돌이켜보면 그녀의 모든 얘기가 일치했죠. Miren hacia aquí. Hola. ¿Qué hay? Perdona por las horas. Estábamos durmiendo como troncos y, de hecho, Alex sigue durmiendo. ¿No habéis enterado de nada? ¿Pero se han robado? 만약 정말로 어머니가 미래를 보는 것이었으며 이 직감이 알렉스에게 물려졌다면 레오 부부가 죽음을 맞이하는 것도 이상하지 않았습니다. Campeón, ¿ya te has levantado? Papá, los pájaros hacen mucho ruido. Ah, pero no te quedas a desayunar. Si tú me invitas, me quedo. Para ti. Gracias. Entonces, ¿sois novios? Tu padre y yo nos estamos conociendo. 이미 부부 사이가 소원해졌기에 주디와의 관계를 밝히는 것이 괜찮긴 했으나 조금은 민망했죠. Y mamá no puede saberlo. No, 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 no. Es pronto todavía, amor. Me voy a marchar. Igual podéis ir en barco con Leo y María. Sí, por favor, papá. A ver las cuevas de los piratas. 비록 머리가 어지럽기는 했지만 즐거워하는 아이들을 위해서라도 그는 최선을 다하려 했습니다. Que lo paséis bien en el barco. Disfruta de ellos, que te echan de menos. Y habla con Leo y con María y así te quedas tranquilo. Papá, mira. Ahí está Leo. ¿Vamos ya? Vamos antes a pasar por otro sitio. 또한 레오 부부에게 직접 말하기는 아직 확신이 없었기에 천천히 그들의 주변을 파악하기로 하죠. ¿Qué sabe de Leo y María? Leo y María. Perdone, que... ¿Usted cree que puede haber alguien que quiera hacerles daño? Era la duda por... ¿Todo bien? 그들이 원한을 살 인물들이 없다는 것까지 알게 되지만 전날 밤에 목격한 끔찍한 장면은 그를 계속해서 불편하게 만들었습니다. Este se llamaba Daniel ya cuando lo compramos. No sé, dicen que el mar es muy traicionero. Qué malfario, Alex, coño. ¿Qué cojones te pasa? Uno que llega a un restaurante y le dice el camarero, primero, ¿qué va a tomar? Dice, primero voy a tomar Qué bueno. Iba bien de tripilla este. Yendo para allá, caminando muy cerquita, hay una playa increíble, la playa del Viento. No, que ya le ha contado a Viviana lo que os pasó anoche. Y yo te digo que cerraste mal y fue cosa del perro. Pues hemos ido a la policía antes, papá, por los ladrones. 심지어는 불편한 사실까지 레오에게 들키면서 그들 사이의 관계도 조금은 어색해졌죠. Vayas a la policía preocupado porque están entrando en las casas. Leo, me preocupan mis hijos. ¿Te parece mal? No, no. Nah, no sé el pirata. Chicos, solo hasta que acabe lo que he venido a componer. Papá, mira, la cueva de los piratas. Yo quiero ir a verla. ¿Tú no vienes? Voy ahora. Tengo que hacer una llamada. Paula. Por fin. ¿Qué? ¿Cómo va todo? Alex, a la mínima que te sientas mal, me avisas, ¿vale? Ajá. Alex, ¿estás fumando? Dame un respiro. Están bien. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nils, que cree que eres un irresponsable. 그들이 보잘것없는 일로 부부싸움을 하는 동안에 동굴 안에 들어갔던 아이들은 무언가 이상했습니다. ¿Qué pasa? ¿Y tu hermano? ¡Ven, corre, rápido! ¿Qué le pasa? Era uno de esos momentos raros. A veces suda, se pone nervioso, pero solo hay que esperar un rato. 아들인 브루노의 증상을 보면 알렉스와 마찬가지로 무언가 이상한 환상을 보는 듯했죠. ¿Te encuentras mejor? Tenía mucho frío. ¿Te acuerdas qué ha pasado? Alguien que venía a hacernos daño. Un monstruo. ¿Cómo era ese monstruo? Llevaba la cara tapada. Y solo lo he visto un momento. 어머니의 예지 능력이 대물림되면서 브루노에게까지 영향을 미쳤다면 그들이 보고 있는 것은 곧 현실로 다가올 수 있었습니다. Necesitaba abrazarte. Al final te vas a hartar de estar tan pendiente de mí todo el día. Acuesto a ver ahí abajo, ¿vale? 그래도 자신의 곁을 지켜주며 진심으로 사랑해주는 주디를 위해서 그는 아름다운 선율의 음악을 작곡하죠. 다만 도대체 현실인지 환상인지 구별조차 가지 않는 끔찍한 장면들은 계속해서 그를 괴롭혔습니다. Judy.
esta casa antes de que sea demasiado tarde. Sal de esta casa antes de que sea demasiado tarde. 주디를 너무나 사랑하는 만큼 꿈에서의 일이 그대로 재현된다면 그는 도저히 감당할 수 없을 것만 같았죠. ¿Qué haces tan pronto? Estaba componiendo. No quiero perderte. Hablamos después de todo esto, ¿vale? Eso que has dicho ha sido precioso. 그녀를 보내고서 홀로 고민하던 알렉스는 여태까지 자신이 환상 속에서 봤던 모든 장면들을 나열하기 시작했습니다. 이 모든 일이 실제로 일어난다는 것을 가정했을 때 자신을 챙겨주었던 레오 부부. 더 나아가 아이들까지 위험에 빠뜨릴 수는 없었죠. ¿Ya te dejan conducir? Bueno, estoy haciendo un poquillo de trampa. Vamos a poner seguridad en toda la casa. Escúchame. ¿Les das la mano? Escucha, quiero decirte algo. Fui yo quien entró en vuestra casa la otra noche, lo siento. Lo siento mucho. ¿Podemos hablar en otro sitio? Por favor. A ver, cuéntame, por favor, qué es exactamente lo que viste la otra noche en casa. Mucha policía y María y tú en vuestro cuarto, muertos. No te imagino inventándote este tipo de historias. 아무리 아껴왔던 사람이라 하더라도 허무맹랑한 소리를 자꾸만 해대니 레오의 입장에서도 이제 참을성의 한계가 왔습니다. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Cómo crees que te puedo ayudar? Necesito saber si hay alguien que tiene razones para haceros daño. Absolutamente nadie. Alex, tienes que sanar. Tu anillo, María y Leo, 12 de mayo de 2007. Esa es la fecha de nuestro matrimonio. ¿Cómo cojones sabes eso? No sé, Leo, a lo mejor sois vosotros los que necesitáis ayuda y no yo. ¿Dónde estabas? He ido a hablar con Leo un rato. 자신이 보았던 모든 것을 그에게 얘기한 이후 아이들과 시간을 보내던 도중에 그는 새로운 정보를 얻게 되죠. ¿Quieres hablar con mami? Pero no le digas que estoy contigo. Nothing, ma. My dad is pissing me off. Una señora no paraba de llamarte. Yo he contestado. Dice que es urgente. ¿Sí? Hola, soy Elena de la inmobiliaria. Dime. Se ve que el antiguo inquilino era ornitólogo y que se marchó sin avisar de la casa porque tuvo un percance con... Leo me dijo que no lo conocía. Eso te contó él. Pues no sé. 분명히 레오는 그 집의 전 세입자를 모른다고 했기에 직접 찾아가서 자초지종을 알아보려 합니다. Disculpe. Hola. Sí, bueno, quería hablar con su hermano sobre un tema. Laboral, para estudiar el flujo migratorio de las aves en el norte de España. Y me detuve con el telescopio delante de la ventana de casa de Leo y María. 언어장애가 있는 그의 말에 따르면 부부의 이름은 사실 따로 있었으며 숨겨진 비밀이 있다는 것이었죠. Que son una pareja que se quieren mucho, pero tienen secretos. Lo vi claramente. Era una pistola. Más tarde, por la noche, llegó una furgoneta. Bajaron 4 hombres armados y se metieron en la casa a hablar. Leo me descubrió espiándoles y vino a mi casa muy enfadado. 그의 말이 사실이라면 레오 부부는 상당히 수상한 면모가 있었으며 알려진 바와 달리 원한을 가진 인물들도 존재하는 것 같았습니다. Leo, ¿me copias? Hola, sí, te copio. Cambio. No, no es nada grave. Simplemente es que me he encontrado una libreta vieja. Pone un nombre, Iván Saz. Puede ser, ¿verdad? No sé por qué preguntas, que dice algo en la libreta. Habla de 2 personas, Alicia y Álvaro. 확실히 그가 사스에게 들은 이름을 언급하자 부부는 상당히 당황해하는 모습을 보였죠. 또한 사스의 말대로 레오가 항상 자랑하던 엽총이 아닌 수상한 권총이 숨겨져 있었는데 ¿Qué cojones haces aquí? ¿Qué es esto? Una pistola. ¿Quién es Alicia Blanchard? Alicia Blanchard era el seudónimo que utilizó María hace muchos años para firmar sus cuadros. ¿Qué cojones significa todo esto? ¿Qué vas a hacer, Alex?
Vamos a dar un paseo en barco. 레오는 굳은 표정으로 그를 배에 태우며 알렉스가 현재 궁금해하는 것에 대한 답이 담긴 사진을 건넵니다. Aquí encontrarás las respuestas a algunas de tus preguntas. Ese cuadro es el único recuerdo que guardamos de nuestra vida anterior y de nuestro hijo. Daniel nació en 1998 en Brasil, pero solo vivió 3 meses. 자기 자식의 안타까운 죽음을 얘기하던 그는 이보다 더 고통스러운 과거를 회상하죠. María llegó a mí porque se había metido en un lío. María llegó a mí por Souza. Souza era un criminal sin escrúpulos. Por eso la apodaban el carnicero. 정리하자면 이전에 소우사라는 거대 범죄 집단의 수장이 있었으며 마리아는 그 밑에서 나쁜 것의 운반책으로 이용되었습니다. Toda la droga se movía libremente por las aduanas portuarias sin que nadie sospechara nada. Y desde allí su droga navegaba por medio mundo. Porque una de esas mulas era Alicia Blanchard. Y yo me convierto en su abogado de oficio. 변호인이었던 그는 마리아를 보고서 첫눈에 반했으며 잠적한 소우사가 두려운 나머지 신분을 세탁하고 이곳 트레모르에 정착한 것이었죠. El primero es que Souza se enteró de todo lo que estaba pasando y se escondió. Porque surgió el segundo problema y es que María y yo ya nos habíamos enamorado. Interpol nos ayudó con las nuevas identidades y además que siempre teníamos la certeza de que Souza seguía buscándonos. Lo que presenció tu ornitólogo es la visita de la Interpol. Souza ya no existe. 자신의 아픈 과거를 줄줄이 설명하긴 했으나 레오는 아직까지도 알렉스가 얘기하는 허황된 얘기를 믿지 않았습니다. Pero hoy me has hecho mucho daño. Yo solo quiero protegerte. Solo quiero protegerlos. ¿Cómo podías saber lo del anillo? Estuve jugando con él mientras tú decías no sé qué de los hijos. A partir de hoy, nos vas a dejar vivir en paz. 터덜터덜 집에 돌아오며 주디에게도 다시 이 얘기를 시작하지만 그녀 역시 허무맹랑한 그의 말에 지쳐갔죠. Nada de esto es real. Alex. El mismo lugar donde está mi madre ahora. Tienes que dejarte ayudar. Anoche tuve otra visión. ¿Y por atada y asustada. ¿Atada cómo? Déjalo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Ya aparecía alguien más? 알렉스의 이야기를 듣게 된 주디는 마치 과거에 끔찍했던 트라우마가 떠오른 것처럼 상당히 고통스러워합니다. 서로가 자신의 상처를 떠올리며 슬퍼하던 와중에 다시 폭우가 쏟아졌으며 수상한 차량이 레오의 집 앞에 도착하죠. 무면을 쓰고서 집에 침입한다는 것을 통해 한눈에 봐도 올바른 목적으로 레오를 찾아간 것이 아님을 알 수 있었습니다. 과거와 마찬가지로 다시 물고기들이 떨어지기 시작했으며 피투성이의 마리아가 배를 움켜쥐고 찾아오죠. Leo, ¿estás ahí? Leo. 결국 자신이 본 것이 정말로 미래를 예측했던 것이라 확신한 그는 아이들을 불러 모으며 이곳을 탈출하려 합니다. 너무나 실감나는 상황을 겪었기에 알렉스는 오히려 이것이 환상이라는 것을 믿지 못했죠. ¿Y la lluvia qué? ¿Qué lluvia? Te juro que vi a 5 encapuchados bajar
una furgoneta roja. Se subió a la furgoneta y venía hacia nosotros. Supongo que por María. Pero nada es real. 환상에 속아 자꾸만 헛된 행동을 했던 그는 자신의 어머니와 마찬가지로 더 이상 일상생활을 유지할 수 없겠다고 생각합니다. Me has contado la visión que has tenido sobre mí. Estabas atada, de pies y manos, suplicando por tu vida. Hace tiempo exactamente como me has descrito. ¿Qué? Una vez estuve muerta. 심지어 자신이 의지하던 주디까지 자기가 죽었었다는 충격적인 얘기를 하니 혼란은 더욱 가중되었죠. ¿Están dormidos ya? Sí, ha costado un poco. ¿Qué significa eso que dijiste antes, de que una vez estuviste muerta? Exactamente como me describiste. Hace mucho tiempo que pasó yo. 그녀의 아픈 과거를 설명하기 위해서 시간은 조금 앞으로 돌아가 주디의 찬란했던 인생을 보여줍니다. Nunca me importó cortar raíces. Très bien. Au revoir. Si no lo hice antes fue por mi madre. Murió de cáncer un mes antes de irme a Toulouse. Estuvo media vida enferma. Si algo aprendí es que la vida y la muerte siempre van de la mano. 그녀는 어머니의 죽음으로 인해 간호사가 되었으며 미라이라는 친구와 함께 나름 행복한 경험을 쌓아가고 있었죠. Ella me ayuda a sentirme como en casa. Siempre estaba ahí. Me fui de casa buscando otras maneras de vivir y de sentir. Y poco a poco fui encontrando mi lugar. Mirai era de esas personas que intentábamos disfrutar de la vida, que es a lo mínimo a lo que deberíamos aspirar todos. 4h du mat, ça promet. Ça a l'air sympa. 그렇게 평소대로 미라이와 함께 파티에 참가하지만 그곳에는 상당히 수상한 인물들이 가득했습니다. Conocimos a unos chicos. Alphonse. Claude. ¿Qué dire? Pierre. Y me gustaba. 순식간에 그녀들은 파트너와 사랑에 빠졌으며 그저 하룻밤의 불장난이라 생각했죠. ¿Os venís a bailar? Y esa noche me liberé. Esa noche bailé. Nos empezamos a besar. On te ramène chez toi. Que no olvidaré nunca. Ah, on ne vit qu'une fois, hein, ma belle. Al oído. Tu veux que je t'emmène dans un endroit magique? A un sótano. 쾌락을 즐기며 그와의 관계에 행복했으나 영상을 녹화하는 그의 모습에 단단히 화가 났습니다. Je t'ai pas filmé, ça n'a pas enregistré. Donne-moi le téléphone. Tu veux le téléphone? Donne-moi le téléphone. Sale pute! Connard. Sale pute! Eh, vas-y, casse-toi! Casse-toi! Eh, qu'est-ce qui se passe ici? Je sais que c'est pas poli de faire ça. Eh, termine ce que t'as commencé, on fait pas les choses à moitié. 그들은 주디가 생각했던 것보다 훨씬 질이 안 좋은 무리들이었으며 그녀는 여러 명에게 성폭행을 당한 것이었죠. Me violaron, Alex. Cuando terminaron me dejaron allí tirada. Empezaron a ver los vídeos que habían grabado con sus móviles. Yo estaba tan asustada que... 수없이 나쁜 행위를 당하던 그녀는 도저히 참을 수 없었던 나머지 주변에 있던 맥주병으로 한 남성의 머리를 가격합니다. Uno de ellos decidió que no había tenido suficiente. No podía más. Hasta que vieron que no se movía. Oh mec, t'as ramassé, putain. Vérifie qu'il respire à moitié. Putain, il est mort? No quería que pasara algo así. 그들 역시 범죄를 행했던 처지였기에 친구가 죽었음에도 쉽사리 경찰을 부르지는 못했죠. Si t'appelles une ambulance, on est foutu, vous nous foutre en tôle! Pierre estaba muy nervioso. Me golpeó. 그렇게 그녀는 알렉스가 봤던 악몽에서처럼 밧줄로 꽁꽁 묶인 채 덩그러니 놓여 있었던 것이었습니다. Ta copine s'inquiète pour toi. Mirai, pourquoi pas? Elle me connaît très bien. Eh ben alors on va tirer au sort. Jusqu'à ce que ça soit fait, personne dit son nom. Quería matarme y enterrar a su amigo muerto. 증거를 인멸하기 위해 그녀를 죽이려 했으나 인간의 생존 본능이 발동한 것인지 그들 앞에서 죽은 척을 했던 것이었죠.
혼신의 힘을 다해서 간신히 탈출하긴 했으나 그 끔찍한 경험은 평생을 걸쳐서 주디의 몸과 마음의 상처를 남겼던 것이었습니다. Hasta que llegó el juicio. Je comprends pas ce que je fais ici. Elle s'est bien amusée avec nous 5 toute la nuit. Après, elle a demandé aux autres de se joindre à eux et de les filmer. Elle a passé la soirée à boire beaucoup, à fumer des joints et... Ça a été le pire moment de ma vie. J'oublierai jamais. 다수의 증언에 휩싸여 그녀는 불리한 처지가 되었고 모두가 보는 앞에서 또다시 상처를 끄집어냈죠. Y dejaron de hablar de la violación. Comme l'ont dit les 4 témoins ici présents. Oui, me sentí culpabilizada por defenderme. Je l'ai vu sur leur visage quand tu racontais ce que ces salopards t'ont fait. On fera appel si c'est nécessaire. Et on gagnera Judy, je te le promets. 다행히도 정의가 실현되며 그녀는 누명을 벗어던지지만 그 슬픔은 아직까지 지속되었는데 Pero me destrozaron la vida. Bruno, le he dado otros momentos raros. Venga, va. Tira. 그런 와중에도 브루노는 또다시 기이한 현상을 경험하며 알렉스의 마음을 졸이게 만듭니다. ¿Tú también lo vas a dejar? No sé cómo lo aguantas. Ven. ¿Qué le pasa a mi padre? No le voy a dejar solo, tranquila. Y no voy a parar. No me he enterado de nada. Ya lo sé. A mí a tu edad me pasaba lo mismo. Pero tú te acordabas. El monstruo otra vez. Llevaba la cara tapada. Con un pasamontañas. 주디와 브루노의 이야기와 더불어 알렉스의 경험을 종합해보면 그들이 보는 것은 미래뿐만이 아닌 과거도 포함된 듯이 보이죠. De momento no le vamos a decir a mamá nada de esto. ¿Vale? Cierra. Así, mi amor. 그렇게 하룻밤이 지나고서 알렉스는 주디와 다시 얘기하며 자신의 기이한 능력의 가능성에 대해 검토합니다. Nadie puede predecir el futuro. ¿Cómo podías haber estado atada exactamente así? Lo vi. Eso no puedes negarlo. Quizá lo escuchaste mientras dormías y lo integraste en tu sueño. Llevamos mucho encima los dos. Alex, lo que no está bien es que esta noche lo hayas asustado. 주디는 끔찍한 사건을 겪은 이후의 자신의 삶에 대해서 얘기하며 알렉스의 현재 상황이 자신과 비슷할 것이라 위로하죠. Decidí irme de Toulouse y volver a casa. A Santander. Una compañera me contó que ella también pasó una mala época, hasta que visitó a una psiquiatra. La doctora Kaufman. Ha sido seguramente la decisión más importante que he tomado en mi vida. 다행히도 그녀는 유명한 정신학 박사에게 치료법을 제안받으며 진정한 자신을 찾기 위해 걷고 또 걸었습니다. Dejé el trabajo, dejé mi piso. Pero para volver a empezar antes debía construir a esa nueva Judy, sin rumbo. Y empecé a recomponerme, poco a poco. Las heridas seguían allí, pero me estaban transformando hasta un día que me encontré con alguien que me cambiaría por dentro. 자신을 찾는 과정에서 만난 지인을 통해 그녀는 결국 아름다운 풍경을 갖고 있었던 현재의 트레모르에 정착하게 된 것이었죠. El miedo iba desapareciendo y cada día me sentía más segura. Solo a Aurora le conté mi historia, donde el tiempo corría de manera distinta. Aurora regentaba la pensión, pero quería retirarse a Tenerife algún día. Tu casa. 점차 안정을 되찾는 과정에서 그녀는 누군가를 사랑할 여유가 생겼고 그 대상이 바로 알렉스였던 것이었습니다. Estamos cerrados, no nos quedan habitaciones. No es por eso, es para saber si tenéis conexión a internet. Ese día que nos conocimos, sentí algo que hacía tiempo que no sentía. Antes de Kaufman no hubiese podido quedarme a solas con un hombre. Viniste a Tremor para decidir qué hacer con tu vida. Estabas perdido, porque te entendía. 결국 그녀가 알렉스를 절실히 이해하는 만큼 그 역시 자신이 도움을 받았던 박사의 치료가 적절히 작용할 것이라 생각하죠. Acabe provocándonos el daño que estás intentando evitar. No pierdas tiempo. 주디의 말을 듣고서 무언가 깨달은 알렉스는 간드러지게 피아노를 연주하며 천천히 생각을 정리하는데 A ver, otra vez. Esto es solo provisional, ¿vale?
hasta que tengamos teléfono fijo. 박사에게 찾아가기로 결심한 그는 아버지에게 불안해 보이는 자식들을 맡기고서 길을 떠납니다. Tendríamos que marchar. Tenemos una hora hasta Santander. Vale. No, dame un beso. Ven aquí. 이 끔찍한 악몽의 굴레를 깨부수기 위해서는 지푸라기라도 잡는 심정으로 그녀에게 도움을 구해야 했죠. Victoria Kaufman, ¿me acompaña? He oído cosas parecidas, más fragmentarias, eso sí. Lo mismo decían de mi madre. Sí. Aún no sé por qué su mente está jugando con usted. Es que todo en esta vida tiene una explicación científica. ¿Es usted un hombre de fe o de ciencia? 여느 의사와 다를 바 없이 이론적인 얘기를 줄줄이 늘어놓는 듯했으나 그녀는 해결책을 제시했으며 이를 임상최면이라 얘기합니다. ¿Ha oído hablar de la hipnosis clínica? Está un poco tenso, Alex. No se deje impresionar por todo esto. Quiero que deje su mente en blanco. ¿Ve la puerta? Sí. Y detrás de ella hay el recuerdo que usted quiera. Detrás de esa puerta descubriremos la verdad. Ábrala y dígame qué ve. 수많은 끔찍한 기억 속에서 그가 선택한 것은 어머니의 뱃속에 있었던 모습이었죠. Quizá algún día encuentres a tu Elisa y compongas algo tan hermoso para él. Será compositor. Lo he visto, Isaac. 그의 어머니인 엘비라는 음악 선생님으로서 자신의 자식 역시 훌륭한 음악가로 키우려 했습니다. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No era la primera vez que mi madre tenía uno de estos episodios. Todo está en orden. Vuelve a mirar. Hay algo que no está bien, no sé. Pues Alex se está moviendo. Vuelve a mirar. Hay algo que no está bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? 그때부터 어머니는 예지 능력을 발휘했으며 알렉스는 그 덕분에 운 좋게 태어난 아이였죠. Pero mi madre tenía claro que había pasado. Y nada le haría cambiar de opinión nunca más. Quiero que piense en todo lo que ha dicho y distinga. No ha sido premeditado. No quiero que lo juzgue. Solo que se dé cuenta de lo que ha hecho. Ahora quiero que busque una imagen de cuando era niño. Recuerdo mi primer piano. Dar un concierto a mis padres. El primero de los muchos que voy a dar a lo largo de mi vida. 그렇게 어머니는 알렉스를 낳자마자 혹독한 교육을 시켰으며 이는 어린아이가 감당하기에는 너무나 힘든 일정이었습니다. Composición. Y luego prácticas en casa. Vuela con la Mira, por favor. Isaac, no te metas. Pues iba toda la mañana. ¿Me dejas a mí? Y aquí empiezan mis primeros problemas de verdad. 6 suspensos y un clarísimo déficit de atención en clase. Su futuro está allí, no aquí. Director, ya está Puede hacer muchas más cosas que solo estudiar. 그 과정에서 점차 엘비라의 예지 능력을 엿볼 수 있는 상황이 발생했으며 이는 항상 현실로 일어났죠. Y mi madre dice que esta imagen es exactamente lo que yo había visto. Es la primera vez que intuyo que mi madre cree ver cosas que pasarán. Tú eres especial. Por el instinto. En mi casa se habla con total normalidad del sueño que tuvo mi madre que me salvó la vida. Siempre eran iguales. Tragedia ferroviaria cerca de Oviedo. Por cierto, me han hecho... 다만 엘비라의 남편인 이사크는 이를 그저 정신병이라 생각하면서 오로지 가족들과 지낼 수 있도록 환경을 마련해줍니다. La esquizofrenia es un trastorno mental que hace que las personas como tú y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento. Hasta que años más tarde mi padre se harta de todo e impone cambios. Veo mi casa. Mi padre ha decidido aislarla de cualquier estímulo. Me apunta a una orquesta para que siga creciendo como músico. Quiero divertirme. Pero con ella es imposible. Es la primera vez que siento la felicidad así. Todavía no sé lo que está a punto de pasar. 이에 반항적인 태도를 갖게 된 알렉스는 사고를 당하면서 순간적으로 앞으로의 미래가 모두 스쳐 지나갔죠.
se va a morir, Isaac. Te lo digo yo. 2 semanas más tarde me darán el alta. Lo que veo no puede cambiarse. A partir de ahora se acabaron las orquestas y la juerga. Chicos, este es Alex. Respire, Alex. 이전에 에스트레아를 위해서 지은 곡 때문에 힘들어했던 것처럼 그녀와 알렉스 사이에는 무슨 사연이 있는 것 같은데. Y hábleme de Estrella. No. Pero va a ser el amor de mi vida. Estrella, cariño, ¿estás en casa? ¿No me quieres saludar o qué? Alex ya está. 그는 에스트레아와 깊은 사랑에 빠졌으며 그녀의 아버지는 다행히도 그들의 사랑을 묵묵히 응원해 주었습니다. 이를 통해 알렉스는 피아노를 의무적으로 연주하는 것이 아니라 처음으로 그 과정에서 행복함을 느끼기 시작했죠. ¿Lo has compuesto tú? Amor, repítela. Para Estrella o Estrellas Secas. Nadie me la ha inventado. Su padre sí sabe de la existencia de Estrella. Pero algo empieza a intuir a su manera. 다만 엘비라는 또 다른 끔찍한 미래를 보았으며 알렉스가 더 이상 집에 있으면 안 된다는 내용인 듯 했습니다. ¿Qué pasa? ¡Alex, sal de esta casa! ¡Que salgas de esta casa! ¡Que salgas de esta casa! Desde que salga de esta casa. Estaba en un lugar que no había visto nunca. Había unas celosías verdes y un señor que jugaba al ajedrez. Una mujer que no había visto nunca, Isaac. Pensé que se refería a Estrella. Y ahora no. Y ahora está pensando que a la que vio fue a ella, a Judy. 알렉스는 이후에도 자신과 에스트레아가 함께 있는 미래를 보지 못했으며 자식의 성공에 집착하는 어머니가 이를 거들어 주었죠. Seréis candidatos a la beca de la Royal Academy of Music de Londres, pero solo uno de vosotros será el elegido. No es la primera vez que veía esa fachada. Sé dónde acaban aquellas visiones. Y Estrella no está en ellas. Si queremos estar juntos, nada podrá separarnos. Mi madre no me dará otra opción que ganarte. Y así fue. ¿Puedes bajar el tempo? ¿Es el que marcó Beethoven? Técnica, Alex, técnica. Que se te quede en la cabeza. Vale, suave, 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 suave. Alex, tempo, 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 tempo. 열심히 대회에 나갈 곡을 연습하지만 에스트레아와 헤어져야 된다는 생각에 당일까지도 머리가 복잡했던 알렉스. ¿Os conocéis? Es de mi clase. Pues hoy es tu enemiga. Ay, las llaves del coche, perdona. Estrella. Hola, Isaac, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, preparada. Toca como sabes. Y la beca será tuya. A no ser que te gane yo. Entiendo que ganaré la beca, pero perderé a Estrella. Y tomo una decisión que cambiará mi vida para siempre. 결국 그는 에스트레아와 장학금 중에서 중대한 선택을 했으며 이로 인해 파울라와 가정을 꾸리게 되었습니다. A Paula la conocí en la galería de arte donde trabaja. Compongo bandas sonoras. Tengo un agente que se llama Alan. 비록 승승장구하면서 음악가로서 얻을 수 있는 최고의 삶을 얻지만 그는 그저 정해진 길을 따라간다는 생각에 전혀 행복하지 않았죠. Pero me voy alejando de mi familia. El día que gané la beca, quedé atrapado en la obsesión de mi madre para siempre. Y siento que esta no es la vida que yo hubiera elegido. Persigo el éxito para no parar. Abandono a mi familia. Y sucede lo inevitable. Paula lleva meses sintiendo mi rechazo. Y quiero irme a Ámsterdam con él. 심지어는 에스트레아를 포기하고서 선택한 파울라와의 가정까지 망가져버리자 그는 완전히 이성을 잃었습니다. Nada de lo que me rodea me llena. Haciendo lo que siento, no la mierda que me dicen que haga. Please, stop, Alex.
It doesn't work. Alex, the music is awful. ¿Con quién se enfada, Alex? ¿Con quién se enfada, Alex? ¿A quién le está pegando ahora mismo? A mi madre. ¿A dónde ha ido ahora? A Tremor. Es la primera vez que siento paz en mucho tiempo. 그렇게 주디를 만나면서 다시 행복한 삶을 사는 듯했으나 최근에 일어난 일들로 인해 그는 다시 불안함을 느끼는 것이었죠. Alex, escuche su respiración. Cálmese, por favor. Respire. Tranquilo. Los encapuchados, la lluvia de peces. La pregunta es ¿con qué? Y sospecho que le da miedo desenterrarlo. Por eso no me ha contado todavía cómo ganó la beca y por qué se separó de Estrella. 과거 알렉스는 에스트레아를 끔찍히 사랑했으며 고작 장학금을 받기 위해 그녀를 포기한다는 것이 너무나 억울했습니다. Mano izquierda, Alex. Toqué mal una nota adrede. Quería estar con Estrella. 결국 일부러 틀린 음을 치면서 에스트레아를 우승자로 만들어 주었고 둘이서 런던으로 떠날 생각이었죠. Has intentado cargarte tu futuro adrede, Alex Phil. Siempre dices que lo que ves no puede cambiarse. Que no podemos escapar de nuestro futuro porque ya está escrito. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Necesita vivir su vida, Elvira. Eres gilipollas. ¿Qué fue lo que hizo cambiarlo todo? Hubo una fiesta después de la gala. No, en presente, Alex. No huya. 다만 엘비라와 알렉스 모두가 봤던 미래처럼 에스트레아는 절대 그의 옆에 자리할 수 없었습니다. Discuten a la vista de todos. Cuando implora a los miembros del jurado, no siento más que vergüenza. Ramiro y mi padre nos dejan por fin a solas. ¿Seguro que no quieres que te acerque? Es tarde, es una paliza. Me cojo un taxi, tranqui. No quiero perderte. Que no lo harás. Ramiro, ¿qué pasa? 불가피한 사고로 인해서 그녀는 죽음을 맞게 되었고 무슨 수를 쓰든지 간에 알렉스는 예정된 자신의 미래에서 벗어날 수 없었죠. Respire, Alex, por favor. Dice que iba demasiado deprisa y que se salió de la carretera. Lo he recuperado del accidente. No lo olvides nunca, ¿vale? 오히려 그는 자신이 음을 틀리게 치지 않고서 그대로 런던으로 향했다면 그녀의 죽음을 막을 수 있지 않았을까 후회합니다. A lo mejor ella estaría viva. Sí, dígame. Sí, está aquí. Somos de la beca. Os lo dije. Está escrito, Alex. No puede cambiarse. ¿Cómo se siente? Agotado. Normal. 힘들었던 임상 최면이 끝나고서 카우프만 박사는 그가 겪는 일이 어머니에게 오랫동안 영향을 받아서 그런 것이라 추측하죠. Ellos y Judy son de lo más importante que tengo, sí. Sino que también necesita darles protección. Y usted necesita proteger para purgar la culpa de no haber sabido proteger a Estrella. Todo lo que mi madre predijo sobre mi futuro, todo se ha cumplido. 결국 그는 어머니가 만들어낸 삶에서 발버둥치고 있었던 것이며 이제부터의 선택은 그에게 달렸다는 것이었습니다. Me gusta verte así. Hola. Hola, Viviana. ¿Qué tal, parejita? ¿Dónde andáis? Bueno, ¿qué? ¿Vas a tocar o qué? ¿Que nos tienes en ascuas? Si quieres, mañana te busco y hablamos de ello. ¡Qué maravilla! Van a ser las mejores fiestas de la historia. Es por aquí. Solo será un momento. A la pregunta que le hice antes de empezar con la sesión. ¿Hombre de ciencia o hombre de fe? Elijo ciencia. Elijo ser tratado. 이를 통해 다시 한번 결심한 알렉스는 지금 겪는 일이 허무맹랑한 악몽이 아니라 치료받을 수 있는 병이라 생각하죠. La verdad es que su estado ha empeorado mucho desde la última vez que viniste. Si necesitas cualquier cosa, Alex, me avisas. 그렇게 오랜만에 요양원을 찾아가며 자신의 인생을 좌지우지했던 장본인인 어머니와 마주합니다. Hola, mamá. Imagino que eso ya lo sabías. ¿Por qué dices que lo ves todo? Me he dado cuenta que no sé quién soy y fui un infeliz.
hasta ahora. Y no quiero que la conozcas porque no quiero que tenga nada que ver contigo. Te odio, mamá. 지금까지 정해진 삶을 살아간 것에 대한 불만을 토로하며 그녀와 같은 삶을 사는 것이 아닌 현재의 행복한 삶을 지키겠다는 것이었죠. Y ahora elijo vivir la vida que yo quiero vivir. Adiós, mamá. 다만 우연히 주디를 보게 된 그녀는 또다시 미래를 예견하며 알렉스의 옆에 있는 것이 그녀가 아니라는 것을 암시합니다. Estaba en un lugar que no había visto nunca. Había unas celosías verdes y una mujer que no era su mujer. A su alrededor, todo era oscuridad. 한편 그들에게 어두운 그림자가 들이우는 것도 모른 채 트레모르에서는 마을 축제 준비로 분주하죠. ¿Podemos al collar? Es bonito, ¿eh? ¿Quién quiere uno? Y aquí ni una, que tiene que venir la furgoneta con el piano y ya debería estar aquí. El escenario está casi listo y el piano a punto de llegar. Manda cojones, hago un concierto gratis y encima tengo que pagar. Bueno, es Viviana. Ya la conoces. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, aquí estamos liados. 이전의 진솔한 대화로 인해서 레오는 아직까지 알렉스를 마주하기가 불편한 듯이 보입니다. Que tengo que preparar las máscaras con los chicos. Mejor nos vemos por aquí, ¿no? Vale. Leo debe habérselo contado todo a María. Estás haciendo las cosas bien. Has empezado y no vas a parar. 이제야 다시 평안한 삶을 찾는 것처럼 보였으나 그가 꿈에서 봤던 수상한 차량이 축제 현장에 등장하죠. 가면을 쓴 괴한들의 차량이었으나 안에서 내린 것은 다행히도 가면을 운반하는 마을 주민들이었습니다. ¡Energía arriba! ¡Que esto lleva un rato de fiesta ya! ¡Vamos, que hemos llegado los cabezudos! ¿Podemos hablar un momento? Alex, es que Serán solo 10 minutos. no tengo mucho tiempo. Vamos. 축제가 성대하게 벌어지는 와중에도 마리아와 알렉스는 마을 한켠에서 심각한 얘기를 해야만 했죠. A hurgar en cosas de nuestro pasado que fueron muy duras. Lo sé, lo siento. Solo tenías que venir de frente y preguntarnos. Tienes razón. Y no, Alex. O sea, no quiero hablar de ello ni contigo, ni con nadie. Abrimos nuestro corazón a muy poca gente. Nos has traicionado. Así que esta noche no, Alex. Esta noche es nuestra. 그들의 진솔한 대화를 뒤로하고 왁자지껄하게 축제가 벌어지는 현장에서 브루노는 무언가 불안한 기분을 느낍니다. 분명히 신나게 분위기가 띄워진 상황임에도 마음 한켠에 자꾸만 불안감이 피어올랐죠. Alex, ¿qué te ha dicho María? ¿No me vas a hablar nunca más? ¿Es eso? Leo, venga, va. 불쾌한 기분을 감추기 위해서 직접 레오에게 사과를 건네보지만 그는 아직도 시큰둥하게 대처합니다. Por favor, somos amigos. Mi regalo, jefe, por favor. Gracias. Madre mía, desde aquí arriba hay mucha más gente de la que parece. Me instalé en Tremo. No te puedes chamuscar la cabeza con un rayo o sacarte una novia sin que se entere hasta el apuntador. Yo en mi vida he estado muerto 2 veces. 알렉스는 현재 자신이 겪고 있는 일을 자기 잘못이라 반성하며 어떻게든 곁을 지켜주었던 트레모르 사람들과 어울리려 했죠. Gracias por haberme abierto vuestro corazón. Pero sé que Tremor siempre formará parte de él. 그도 그럴 것이 트레모르는 그에게 새로운 인생을 살게 해준 매개체이자 현재 삶의 원동력이었기 때문이었습니다. Me ha gustado mucho el concierto.
Gracias, papá. 그렇게 밤이 되었으며 트레모르의 주민들은 서로의 상처를 보듬어주며 촛불을 들고 거리를 행진하는데 ¿Cómo va esa cañería? ¿Arreglaste? Ajá. Venga a verlo. 꿈속에서 강아지를 죽였던 괴한을 실제로 보게 된 알렉스는 방금까지 행복했던 삶이 꿈인 것처럼 다시 악몽에 빠지죠. Alex, ¿qué hacías? 몹시 불안해하는 아들의 모습을 눈여겨보았던 이사크는 차분하게 자초지종을 캐묻습니다. El instinto. El instinto, sí. A él y a 4 personas más que provocaban un tiroteo. Pero tú crees que estás viendo algo que todavía está por venir. Algo peligroso. Te juro que salí de la consulta convencido de luchar contra todo esto, pero creo que no puedo. 힘들어하던 알렉스는 자신이 여태까지 왜 힘들었으며 이를 치료하기 위해 어떤 노력을 하는지에 대해 모두 고백하죠. Lo que voy a contarte sobre Estrella no va a ser fácil. Últimamente he pensado mucho en ella. Siempre la he tenido muy presente. Todo va tomando sentido y supongo que merece saberlo. Ramiro vino a verme por sorpresa en mi último concierto en Londres. 과거 에스트레아의 아버지인 라미로는 딸의 죽음에 석연치 않은 부분을 지적하며 알렉스를 의심했습니다. Se gastó media fortuna, contrató forenses por su cuenta. Las cosas no pasaron como dijo la policía. A mi hija le estaba pasando algo en ese coche y que alguien le impidió que me hablara. A pesar de las pruebas que aportó, lo volvió más loco. Si sé que alguien abandonó a mi hija en la carretera como un animal, soy capaz de hacer cualquier cosa. Soy capaz de hacer cualquier cosa. 그녀의 죽음 때문에 아직까지도 힘들어하는 그를 위해서 이사크는 여태까지 숨겨왔던 한 가지 진실에 대해 얘기하죠. No sabes lo que me arrepiento. Lo que hice por ti. ¿Qué estás hablando? ¿Crees que mamá me dijo algo? Mírame. Cuando tocaste mal la nota a propósito, por Estrella, como si la apuñalaras en el corazón. Quise que entras en razón. He estado pensando por qué no he visto venir todo esto. Siempre las cosas han sucedido como las he visto, ¿no? Que no ganar la beca no encajaba en lo que ya insistía que había visto. 엘비라는 아들이 무조건 장학금을 받는다고 확신했으며 이에 대해 충격을 받았는지 에스트레아를 자신의 차에 태우게 됩니다. ¿Me permites que te lleve a tu casa y charlamos? Elvira, voy perfectamente. ¿Me dejas? Por favor. Por favor. 자신이 봤던 미래가 달라지는 것에 두려움을 느꼈던 그녀는 에스트레아가 장학금을 포기하고 아들과 헤어진다면 괜찮아질 거라 생각했죠. Simplemente Alex ha elegido por sí mismo. Alex nunca hubiera actuado así. Conozco muy bien a mi hijo, así que te pido que arregles lo que has estropeado. Y yo nunca voy a traicionar la confianza de Alex, nunca. Por favor, ¿lo harás? Está bien, vete, vete. Vete y déjalo en paz. Alex vendrá a Londres conmigo. Lo tenemos decidido. 말다툼을 하던 와중에 그녀는 흥분한 나머지 점차 속도를 올렸으며 결국 큰 사고를 당하게 되었던 것이었습니다. He visto, como también he visto, que no formas parte de esto. ¡Frena, por favor! ¡Elvira, frena! Tu madre estrelló el coche. Coge el teléfono, joder. En ese momento todavía no sabía lo que había ocurrido. 정말로 그녀가 예측한 미래대로 일이 흘러간 것인지 아니면 정신병에 걸린 그녀가 그렇게 일이 흘러가도록 만들어낸 것인지 도무지 알 수가 없었죠. Solo quería que me dijera que era mentira. Pero confesar la verdad solo provocaría más dolor a Ramiro y a ti. Y si quieres evitar más dolor, debes seguir así. El padre de Estrella, eso es lo único que te importa. Por eso, cuando te dieron la beca, supe que tú tenías que ir. 결국 부부는 알렉스가 상처받을 것을 우려하며 범죄를 사고로 위장하고 암묵적인 하비아의 요양원에 보내집니다. Sin toda la información es imposible luchar contra lo que pueda venir. Sigue el instinto.
Reúne todas las piezas y completa el puzzle. 모든 사실을 알게 된 알렉스는 고통스러워하면서도 자신이 악몽 속에서 봤던 끔찍한 장면들이 스쳐 지나가기 시작했죠. Había preparado algo para cenar. 충격적인 진실을 듣고서 집에 돌아온 그는 머리를 쥐어뜯으면서도 귀를 번뜩이게 하는 뉴스에 관심이 쏠립니다. Bañados de nubes pasajeras y provoque tormentas o chubascos de nuevo. Hace 20 años, una joven promesa del piano sufrió un accidente. El padre de la víctima, Ramiro Escudero, iba sola cuando tuvo el accidente y que un supuesto acompañante sería quien iba al volante. Un extremo que la policía investiga y que... Alex! 에스트레아가 사고를 당했던 것이 우연이 아니라면 여태까지의 악몽의 조각을 하나하나 다시 끼워 맞춰야 했죠. La noticia de la tele lo cambia todo. ¿Y si la pieza que lo une todo es Ramiro? No rehuya sus visiones. Intente aprender qué le están diciendo. Vamos a tocarla para provocarla. Hoy es lunes, 6 de marzo. Todo empieza como una gran tormenta, pero todo sucede cuando la valla está rota. María toca la puerta. Está herida. 그의 추론에 따르면 알렉스에게 원한이 있었던 라미로가 찾아왔으며 목격자를 줄이기 위해서 그와 친분이 있던 레오 부부를 죽였다는 것이었습니다. Hay alguien más. Un sexto hombre viene hacia aquí. ¿Eres tú, Ramiro? ¿Vienes a por mí? ¿Pero por qué matar a Leo y a María? ¿Por qué? Puede que tus matones se confundan de casa. Matan a Leo. Pero María consigue escapar. ¿Cómo? 모든 사건을 정리하면서도 맞춰지지 않는 퍼즐에 머리를 싸매지만 또다시 그의 악몽은 반복되기 시작하죠. Tú no llegas a estar aquí. Que ella viniera no estaba en tus planes. Hay piezas que no encajan. Después del tiroteo, alguien sube a la furgoneta y viene hasta aquí. ¿Realmente cargo el cuerpo de María en el maletero o vivo dentro de mi visión? ¿Por qué arrastran el cuerpo de María hasta su casa? Yo ¿dónde estoy? Ni siquiera sé si eres tú, Ramiro. Si no eres tú, ¿quién cojones es? Será mañana. A medianoche. 다만 악몽은 이보다 더 나아가 레오 부부를 죽인 이후의 괴한의 모습을 보여주며 트럭에 탄 주디와 아이들까지 죽여버립니다. Tranquilo, Alex. Esto es diferente. Estoy dentro de mi visión. Está buscando a alguien. ¿A mí? 이보다 더욱 놀라운 것은 분명히 암스테르담에 있어야 할 파울라가 알렉스의 집 앞에서 죽음을 당했다는 것이었죠. Ha dejado de llover. Todavía hay peces en el suelo. Sigo dentro de la premonición. Son las 7 de la mañana. Dios, tío. 아침이 되었음에도 그는 아직 직감 속에 있었으며 복면을 쓴 괴한들이 죽인 사람들을 어딘가로 옮기기 시작했습니다. Han cavado un hoyo gigante. Van a enterrar los cuerpos aquí. Paula. Judy. El cuerpo de María no está por ningún lado. Deben haberlo ya llevado a casa. Junto al cadáver de Leo. Hay un coche que antes no había visto y una furgoneta negra también. Parece el cabecilla. El sexto hombre. Es una mujer. No sé quién es. Tiene la cara como una mancha. Hay un hombre. Es calvo. Tiene barba. Un cadáver más en la furgoneta negra. 주위의 모든 사람들이 죽은 가운데 마지막으로 죽은 것은 바로 자신이었으며 알렉스는 과거 어머니의 말을 곱씹어보죠.
que ser demasiado tarde. 혹시나 자신이 본 미래가 일치할 것을 우려한 알렉스는 무슨 수를 동원해서든 주위의 사람들을 지키려 했습니다. Alex, ¿dónde estás? ¿Estás bien? He tenido que venir a casa un momento. Saca ya los billetes para Ámsterdam, por favor. Por favor. Tú confía en mí, ¿de acuerdo? Saca un billete para ti también. Sí, mamá tenía razón. ¿Qué somos? 그는 반대편 차선을 질주하면서 사고를 당했으나 이전에 벼락을 맞았을 때와 마찬가지로 운 좋게 목숨을 구하죠. Y usted también. Es un milagro que esté vivo. Ha vuelto a tentar a la suerte por segunda vez. Cuando ha ingresado estaba inconsciente, pero luego se ha alterado un poco. Tengo que hacer una llamada. No, Alex, sus cosas no las tenemos aquí. Hay dos personas que quieren hablar antes con usted. Sobre sus hijos. 그 경찰들은 분명히 알렉스가 예감 속에서 봤던 구덩이 속의 7명의 사람들에 속한 이들이었습니다. La unidad de delincuencia especializada y violenta. ¿Quiere un agua? De mis hijos, supongo, ¿no? Eso es. Y de Judy Garmendia. Sí, desde que me rescataron del coche. ¿Hasta ahora ha llovido algo? Hace días que no cae una gota. Bueno, el tiempo aquí es muy cambiante. Lloverá. 주디가 아이들을 데리고서 공항에 갔다는 것을 알고 있었지만 알렉스는 현재 모든 사건의 퍼즐이 맞추어지면서 이에 집중했죠. Le encontraron con su pasaporte y el de sus hijos encima, pero los niños han desaparecido. Así que sospechamos que su desaparición y la de sus hijos están relacionadas. Y, por si todo esto no bastara, en su familia hay historial de patologías mentales. Todo empieza con una gran tormenta, pero todo sucede cuando la valla está rota. Estaba en el coche cuando la encontraron y la hemos confiscado. ¿Premoniciones? Sí. Por eso no hay nadie muerto. 알렉스의 악몽 속에서 등장하는 모든 사람들이 모였기에 폭우가 쏟아지면서 사건이 시작된다면 막을 수 없을 것이 뻔했습니다. Solo intento proteger a los míos, nada más. ¿De quién trata de protegerlos? De lo que he visto. ¿Qué es lo que habrá pasado? ¡El peligro! ¿Qué peligro? ¡Está todo ahí en la grabadora, coño! Siempre pasa algo, joder. Como el accidente. Ustedes saben que son una parte importante de este puzzle. Si siguen sin escucharme, ustedes dos acabarán pagando las consecuencias. 아직 일어나지도 않은 일에 대해 서로 말다툼을 하고 있으니 경찰들이나 알렉스나 답답하기는 마찬가지였죠. Estrella Escudé murió en un accidente de coche. Nadie la mató. Mi madre mató a Estrella. Ramiro lleva 20 años sospechando que no era un accidente. Tiene sentido que no sea de otra manera, solo él puede hacerlo. Tenemos una orden de la jueza para saber dónde estaba su móvil ayer por la noche, así que daremos igualmente con el lugar de la fosa. Han traído los cuerpos a un descampado. ¿De cuántos cuerpos habla? Todo esto es inútil ya. Hay 2 personas más. Hasta ahora eran desconocidos. No sé quién es. Tiene la cara como una mancha, una quemadura. 칼라브리아에게 모든 사실에 대해 얘기하지만 파울라는 아이들이 사라진 것에 길길이 날뛰며 트레모르로 오겠다고 합니다. ¿Dónde están mis hijos? Escucha, no puedo decirte nada, pero está todo controlado. ¿Dónde están? Escucha, cuidando bien, escúchame, es importante. Escucha, ¿entiende? Neil se vuelve a Ámsterdam. Yo voy a Tremor. No vas a estar. Si no la retienen en el aeropuerto, no voy a poder evitar esta masacre. Él sabe que la muerte de Estrella no fue un accidente, lo sabe porque lo vio en las noticias, lo sabe. Chequea con homicidios. Ruth. Alex, ¿dónde vas? ¡Fuera! Alex. ¡Fuera de aquí! ¿Qué hacéis aquí? Cogéis y os vais de Tremor, por favor. Escúchame, estamos aquí para ayudarte, pero así va a ser imposible. 정신이 나간 채로 흥분해서 얘기를 해대니 레오 부부의 입장에서도 여전히 그가 미쳐있다고 생각할 뿐이었죠. Y tú llegarás a mi casa moribunda y morirás. Te espero abajo. ¿Qué? No hay ningún caso reabierto de Estrella Escudé. Los tenemos, están en el aeropuerto. ¿Puedo hablar? Déjeme hablar con ella. Ponle al teléfono y dile que va a hablar con Alex de la Fuente. Nos han retenido 2 agentes de la Guardia Civil sin explicarnos nada. Y soy la inspectora Calabria. ¿Alex? Tranquilos. En el hospital ingresado y retenido, pero se han... 처절하게 사건을 막기 위해서 절규해보지만 어머니의 말대로 이미 벌어질 일들은 무슨 수를 써서든 막을 수 없는 것 같았습니다. Si le pasa algo a mi familia, usted será la responsable. No va a pasar nada. Se quedará aquí bajo custodia. Ya. ¡Alex! ¡Baje el arma! ¡Quietos! ¡Quiero! ¡Baje el arma! ¡Quiero! Estás provocando la premonición. Nos vas a matar a todos. ¡No!
결국 그는 쓰러진 채로 병동에 감금되었으며 라미로가 그를 찾아오자 자신의 사정을 호소하죠. No esperaba volver a verte. Estrella era todo para mí. He vivido engañado durante todos estos años. Toqué mal una nota a propósito para que le dieran la beca a Estrella. Mi madre sabía que esa beca era para mí, de no ser por Estrella. ¿Pero de qué coño hablas? Me llevo ahogando todos estos años. Sé que tú la querías. La condené. Haz con ella lo que quieras. O conmigo. Alex? ¿Con quién hablabas? 절실하게 주변 사람들을 건들지 말라 호소하지만 그는 제한구역에 감금되었으며 라미로 역시 찾아온 적이 없었습니다. Te han trasladado a psiquiatría. Yo lo he intentado. La policía me ha detenido intentando sacar a tus hijos del país. La de la fuente anónima. El caso de Estrella. No vimos ninguna noticia en la televisión. Sí. La televisión estaba encendida y tú la apagaste. ¿Te dio tiempo a ver la noticia? Tampoco estaba en el baño, Alex. 힘든 상황을 이겨내려는 알렉스의 노력은 한순간에 수포로 돌아갔으며 이해해주려 했던 다른 사람들도 이제는 등을 돌렸죠. Todo hubiera sido de otra manera. Hasta que no tengamos claro cómo afrontar su síndrome. 결국 그는 다중인격장애라는 병명을 진단받으며 다른 정신병자들과 다를 바 없는 취급을 받게 되었습니다. Ni esta noche lloverá, ni nadie se vengará de nadie. A lo mejor Ramiro ni siquiera es una pieza del puzzle. ¿Quién cojones es el sexto hombre? ¿Y por qué nos quiere matar a todos? 다만 그의 눈에는 다시 폭우가 오는 것처럼 느껴졌고 라미로가 이곳에 오지 않았다는 것을 가정하며 새로운 인물을 추정했죠. María llama a la puerta de mi casa. ¿Qué pasa? Muertos los dos. Muy violento. Alex. ¿Quién puede querer hacer una cosa así? Alex, por favor, tranquilícese. Tengo que engañarles a todos. Esta noche, los hombres de Souza van a matar a niños. María, por favor. Quédese aquí. No se mueva. 그가 새롭게 알게 된 사실을 추정하는 한편 정신병동에서 소란이 벌어지자 유유히 이곳을 탈출하며 집으로 향합니다. Hola, soy Leo. Deja tu mensaje, te llamo más tarde. Chao. Se está cumpliendo todo. Tenía razón. Menos en una cosa. Debió fingir su muerte y consiguió engañaros a todos. Carla, solo tú puedes salvarnos. Leo. 알렉스 역시 이것이 현실인지에 대해 구분이 안 가는 상황이었지만 눈앞에 안경 쓴 남성을 보고서 이제야 확신이 들었죠. Sí, claro. Gracias. Se hacen llamar Leo Bazán y María Vargas. Vengo de su casa. No, el GPS ahí no funciona y el tiempo está loco. Mejor con mapa. En 15 la gasolinera. 꿈에서 본 대로 그들이 빨간 밴을 타고서 이동하자 알렉스는 격렬하게 그들을 추적합니다. Me he quedado sin gasolina. Vive en los acantilados. Abridle. 그들과 동행하는 와중에도 차 안에서는 기묘한 분위기가 흐르며 당장이라도 무언가 터질 것만 같았죠. ¿Te va bien si le dejamos aquí? Los únicos entráis en esa casa van a poner gente inocente. Baja de la furgoneta, ve a tu casa y que nadie salga de ella. Por favor. Soy yo. Siempre he sido yo. 그들은 의미심장한 말과 함께 수상한 행동을 개시했으며 알렉스는 간신히 소중한 가족들과 마주하게 됩니다. ¿Qué haces aquí, Alex? Tenemos que irnos deprisa. Al coche todos. ¿Dónde está Pau? ¡Al coche! ¡Voy a hablar con Leo! ¡Al coche! Los hombres de Souza están aquí.
¿Qué cojones pasa? ¡Vámonos ya! Alex, no vamos a ir a ningún sitio. Han venido aquí con nosotros. 다만 경찰들까지 이 집에 도착하면서 이제 알렉스의 악몽에 있었던 모든 인물들이 사건이 일어나기만을 기다리는 상황이 되었죠. En unos instantes, María va a entrar por esa puerta herida. A lo mejor nosotros podemos tener una oportunidad. 사건의 시작을 알리는 것처럼 끔찍하게도 하늘에서는 물고기떼가 무자비하게 쏟아지기 시작합니다. Ya ha empezado. El puzzle está completo. 심지어는 배에 총을 맞은 마리아가 거의 죽어가는 모습으로 그의 집 문을 두드렸죠. Por favor, no, María. María, no. ¿Cómo estás? ¿Bien? Déjeme a mí. Estás perdiendo mucha sangre. 모든 것이 알렉스의 말대로 이루어지자 모두들 당황하며 위급한 마리아부터 치료하기 바빴습니다. No va a venir ninguna puedo tapar la hemorragia y la podemos llevar al hospital. ¡Nosotros al botiquín! ¡Por favor! ¡Tenemos que marcharnos ya! Tranquila, María, voy a sacarte la bala. Alex, ¿qué coño está pasando? Se lo dije, pero no me escuchó. 자신의 꿈이 현실로 이루어진 것을 바로 알게 된 알렉스는 서둘러 이곳을 빠져나가려 하지만 수상한 뱀이 그들 앞에 당도하죠. Ellos ya están muertos. Lo sé. Vámonos. No os mováis. ¿Qué pasa? Esto no iba así. 문제는 무언가 그의 꿈과는 조금씩 달랐으며 요란한 경적 소리를 울려대는 벤 안에는 아까 그 안경 쓴 남성이 죽어 있었습니다. No puede ser. ¡Alex! Algo ha cambiado. Todavía estáis aquí. ¿Qué ha ocurrido ahí fuera? Algo ha cambiado. No sé muy bien el qué. Pero como si algo hubiera pasado, que lo hubiera cambiado todo. El hombre que venía a matarnos está muerto. Leo para Alex, me copias. 심지어는 레오 역시 자신을 찾아온 모든 괴한을 쏴죽이며 목숨을 건사한 상태였죠. Creo que tenías razón. A lo mejor Souza no está muerto y nos ha encontrado. He vuelto a pensar que estabas como una cabra, Alex. Leo, soy Alex. Tienes que encontrar otra arma. Y me he quedado despierto sin poder dormir hasta que he escuchado cómo llegaban a casa. Alex, he conseguido salvar a María. María está herida, Leo. En el abdomen. 다만 그 역시 총에 맞아 간신히 정신을 붙잡고 있는 상태였고 아내인 마리아는 거의 죽어가는 상황이었습니다. No sé, yo le estoy intentando sacar la bala, pero necesita intervención urgente. Habéis oído. Ya está. Hemos cambiado. Vamos. Hemos cambiado. Vamos a su casa. 이대로 모든 괴한들이 처리되면서 상황이 종료되는 것 같았으나 아직 브루노가 봤던 미래는 진행되지 않았죠. Entraron 5. Leo dijo que estaban todos muertos. Vete arriba. La he sacado. María. Leo. Está bien. Leo, voy con la policía. ¿Dónde estás? ¡Vamos armados! Una alianza. María y Leo, 12/05/2007. Algo no va bien. 놀랍게도 그 안에서 죽은 사람들은 경찰들이었으며 이 모든 사건을 일으킨 범인이 바로 레오였던 것이었습니다.
마리아가 결국 숨을 거둔 한편 레오는 이전과 달리 무서운 표정으로 알렉스에게 다가오기 시작하죠. Por favor, Alex, Leo, ¿me podéis escuchar? Judy, Alex está bien, no te preocupes. Déjame hablar con él. ¿Cómo está María? Leo, lo siento. ¡Leo! Te juro que hubiera hecho cualquier cosa para evitar que esto pasara. No he entendido que era exactamente lo que tú habías visto. He tenido muchos nombres, Alex. Llevo toda la vida huyendo de la policía. Sousa. 결국 레오가 그 악명 높은 범죄자인 소우사였으며 그들 부부는 범죄를 일삼으며 경찰의 추적을 피해 이곳에 잠적한 것이었습니다. Dos personas que no se deberían haber conocido nunca, pero la policía nos estaba pisando los talones y llegamos a Tremos. Desde que estamos aquí no he vuelto a participar del negocio. No era el Interpol quien estuvo en mi casa, Alex. Era mi gente. Fue María la que ideó nuestro plan desde el principio, Alex. 알렉스의 얘기를 들은 이후 레오는 이를 경계하며 아내와 대피하려 했으나 그 시점에 경찰들의 습격을 받은 것이었죠. No era ella la que llevaban años persiguiendo a Alex, sino a mí, con su plan de huida, y esta noche ha muerto por mi culpa. Intenté cambiar lo que veías, Alex. Y si nos habían descubierto, pronto llegarían más. Y los dos hemos entendido que estaba a punto de pasar lo que tú nos habías advertido. Y se ha desatado todo, porque había uno que seguía vivo. En cuanto he salido corriendo, he entendido que era exactamente ese el momento que tú llevabas tanto. Siento mucho lo que ha pasado. Lo siento de verdad, yo no quería que pasara. 모든 사실을 덤덤히 얘기하던 레오는 알렉스를 묶어놓는 것과 더불어 이 사건의 목격자를 살려둘 수 없었습니다. Lo siento, pero no puedo dejarte hablar con ella. Judy, tranquila. También me vio muerto a mí. Aquí, Sousa, necesito apoyo. Alguien me copió. En una hora tiene alguien allí. Ahí me corto. 파울라가 차를 타고서 오는 것을 확인한 레오가 이를 추궁하지만 알렉스는 그저 자신의 가족들만이라도 살려달라 구걸하죠. Eso no va a pasar, Alex. 결국 그가 본 미래의 주범은 바로 레오였으며 직감대로 차례차례 가족들이 죽어나가기 시작합니다. 무자비했던 레오는 자신의 범행이 드러날 것을 우려하며 주디와 아이들까지 모두 잔인하게 죽여버리죠. 그가 절규하다 지쳐 쓰러진 뒤 다시 일어났을 때는 악몽에서처럼 괴한들이 사건 현장을 꾸미고 있었습니다. Número 3. Ponle esto, por favor. Funcionará. Hasta que le hagan la autopsia funcionará. 그저 꾸미길 바랬으며 자신의 착각이길 원했으나 지금 벌어지고 있는 일은 너무나도 끔찍한 현실이었죠. Las dos casas están limpias. Solo falta este. Pero hemos llegado al final del camino. Es el final, Ramiro. He visto muchas más cosas que todo esto, Leo. Te falta la última, Alex. 결국 주인공인 알렉스까지 무참히 죽임을 당하면서 구덩이에는 죽은 사람들의 몸이 차곡차곡 쌓여갑니다. 그때 갑자기 죽었던 알렉스가 눈을 뜨더니 빠르게 시간이 돌아가 벼락을 맞았던 시점으로 변화하죠. ¡Hay que llevarlo al hospital! ¡Ayúdame a levantarlo! Le ha caído un rayo en la cabeza.
¿Se acuerda? Vaya susto que nos has dado, chaval. ¿Cómo estás? Gracias por avisar. Deberían ir a casa a descansar. 그 뒤의 일들은 과거와 똑같이 진행되었으며 알렉스는 지금까지 있었던 모든 일이 자신의 직감이었음을 깨닫습니다. Todo esto aún no ha pasado. Ramiro. Él vino a verme al hospital. De no ser por mi Estrella estaría viva. La noticia de la tele no ha pasado. 그는 자신의 예감에서 유일하게 진행되지 않은 사건이었던 라미로와의 대화를 어떻게든 성사시키죠. Me ha sorprendido recibir esa llamada. ¿Sabe quién es? No. ¿Por? Es fuerte lo que te han mandado, ¿eh? Es muy fuerte. 집에 돌아온 그는 현재 시점에서 알리가 없는 곡을 연주하면서 다시 한번 지금이 현실이라는 것을 깨닫습니다. Es nueva. La compuse para ti. Tengo todo el puzzle. ¿Seguro que estás bien, Alex? 이와 더불어 자신의 직감이 다시 진행될 것을 예상한 그는 레오의 집에 도착하며 모든 변수를 제거하죠. ¿Cómo está nuestro hombre eléctrico? Bien. He venido a despedirme. Quiero hacer las cosas bien, evitar todo lo que sé que ahora puedo evitar. Sé que tú y yo nos volveremos a encontrar, Leo. Tendremos mucho tiempo para hablar. Ojalá. 그들과의 이별 이후 곧바로 경찰에 신고하며 레오 부부는 꼼짝없이 체포당합니다. Si van ahora lo encontrarán desarmado. ¡Quieto ahí! ¡Esas manos arriba! 모든 사건을 정리하자 알렉스는 가족들의 소중함을 절실히 깨달으며 앞으로의 행복한 삶을 향해 나아갈 준비를 하죠. Si quieres puedo quedarme yo con los enanos. Así de fácil. Yo quiero que seas feliz. No era yo. Lo siento. Y si te parece bien, puedo ir con alguien. Se llama Judy. Es una mujer maravillosa. A Ámsterdam con tus hijos. Dijimos que esto no iba a pasar. 알렉스의 이상한 모습을 보고서 주디는 당황하지만 그는 차분하게 그녀를 설득하며 자신을 믿어달라 얘기합니다. Gracias a una fuente anónima podía estar a punto de cerrarse. Alex, no entiendo nada. Sé que tienes miedo. Te quiero, Judy. Te quiero. Todo depende de lo que hagamos en el momento. 결국 그는 번개를 맞음으로써 잠재된 직감 능력을 깨운 것이었으며 지금의 삶을 다시 얻은 기회라고 여겼기에 놓치고 싶지 않았죠. 어머니의 환영을 보며 그녀의 말이 모두 옳았음을 깨달은 알렉스의 모습을 마지막으로 드라마는 끝이 납니다. 우연한 계기로 특별한 능력을 얻은 한 남자의 악몽과 현실을 오가는 스릴러 드라마 트레모르에서의 마지막 밤이었습니다.